La comunión nos separa del pecado. Es un fruto que debemos anhelarlo siempre. En la comunión, uno de los frutos es separarnos del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos cada vez que vamos a comulgar, en la misa, en la comunión, es entregado por nosotros. Jesús que fue entregado por nosotros. Y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Estas palabras las escuchamos en la consagración. Entregado por nosotros, derramada por muchos, hablando de esa sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y también de preservarnos de futuros pecados. Por eso, cuando podamos ir a la misa, procuremos asistir a la Santa Misa, porque la Eucaristía nos permite purificarnos, nos permite preservarnos. No sé mucho de cocina, pero parece ser que cuando alguien que tenga una vaca, un buey, y se le accidentó y se desbarrancó, por ejemplo, y tuvieron que lo mataron. Después de que se murió, pues lo destazaron y prepararon la carne. Pues para que esa carne no se arruine, para que esa carne se preserve, le ponen sal. Y de esa manera, pues la carne no se arruina. Así también, como por ejemplo, que una comida, para que no se arruine, pues se le pone en la refrigeradora. Y a eso preserva para que no se descomponga, para que se conserve saludable, para que se conserve en buen estado. Pues la comunión nos preserva de futuros pecados. Cada vez que recibes la comunión, estás preservando tu vida para que cuando vengan las tentaciones, tú puedas esquivarlas, tú puedas vencerlas. Y al mismo tiempo, como dice el numeral 1393 del Catecismo de la Iglesia Católica, al mismo tiempo, la Eucaristía nos purifica de los pecados cometidos. Nos purifica de los pecados cometidos. Recordando lo que hemos compartido anteriormente. Si alguien tiene pecado grave, debe confesarse antes de comulgar. Si alguien tiene pecados graves, para acercarse a la Eucaristía, antes debe confesarse. Cuando recibimos la Eucaristía, nos purifica de nuestros pecados cometidos, por supuesto de los veniales. Los graves es necesario confesarse. Los pecados graves son pues como los pecados rojos, los pecados que para poder perdonarse se requiere de la confesión ordinariamente. Luego están los pecados veniales. Los pecados veniales se borran con el acto de contrición, también se borran con la misma Eucaristía. Y también están las faltas que son aquellos actos que todavía no llegan a pecados veniales, pues también se borran con el acto de contrición, también se borran con la Eucaristía, como dice el numeral 1393. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos.
y preservarnos de futuros pecados. Como dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Anunciar la muerte del Señor significa anunciar el perdón de los pecados. Estamos anunciando el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados. Debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio, así decía San Ambrosio. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Y ese remedio es la Eucaristía. El justo peca 7 veces al día. Es una manera de decir que somos pecadores y que durante el día cometemos faltas y pecados veniales y muchas veces. Por eso se recomienda que pueda uno estar en esa constante lucha, examinándose, arrepintiéndose de los pecados y acudiendo a esa medicina, la Eucaristía. Como decía San Ambrosio, si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Debo tener siempre un remedio. Recibir la Eucaristía es para nosotros recibir una cantidad enorme de bienes que nos permiten mantenernos firmes en la batalla de la vida. Recibir la comunión nos separa del pecado. Recibir la Santa Comunión nos permite tener esa vida espiritual, porque lo que el alimento material produce en la vida corporal, también la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Así como el alimento nos permite tener salud para el cuerpo, así también la Eucaristía nos permite salud para esa vida espiritual. Así como el alimento material permite que el cuerpo pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda tener esas capacidades, pues así también la Eucaristía, la Santa Comunión, nos da esos mismos efectos, solo que en la vida espiritual. Recibir la Santa Eucaristía es una enorme cantidad de bienes, porque nos permite, ante todo, la unión con Cristo. Y unidos a Cristo estamos como conectados. Podemos recibir toda la fuerza que necesitamos para poder trabajar correctamente, para poder vivir correctamente. Para que un aparato eléctrico pueda funcionar, necesita estar conectado a esa fuente de energía. Y cuando ese aparato está conectado a esa fuente de energía, el aparato funciona correctamente. Si está desconectado, por más que esté queriendo encenderlo, pues no va a funcionar, porque está desconectado. Y para poder conectarnos con ese Dios necesitamos la Eucaristía, porque la Eucaristía nos une a Dios. Pero antes de recibir la Eucaristía, recuerden, hay que confesarse si en caso que tenga pecados graves. De lo contrario, pues la misma Eucaristía perdona esos pecados. La Eucaristía perdona los pecados veniales. La Eucaristía perdona, nos purifica y nos preserva. Nos purifica de los pecados cometidos y nos preserva para futuros pecados. Es decir, nos libra de
esos futuros pecados. Y por eso San Ambrosio dice que siempre debemos recibir la Eucaristía. Si cada vez que es derramada su sangre lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo siempre tener un remedio. Así decía San Ambrosio. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Cada vez que recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo ese alimento corporal que sirve para restaurar las fuerzas perdidas. La Eucaristía fortalece la caridad en la vida cristiana, que siempre tiende a debilitarse. Esa caridad que nos permite tener la Eucaristía, pues es esa fuerza que recibimos de la misma Eucaristía. Recibimos de esa unión con Dios, recibimos esa fuerza para amar. Entonces, así como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, cuando uno no ha comido, pues se siente débil. Y uno dice, ¿y por qué me siento mareado? Es que no habías comido. Si pretendes hacer una actividad fuerte que normalmente no estás acostumbrado a hacerla, y peor si no has comido, seguramente te vas a marear. Pues el alimento, así como en el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de las fuerzas, la Eucaristía fortalece la vida espiritual. La Eucaristía fortalece la caridad en la vida cotidiana. Porque siempre, cada vez que ejercemos, cada vez en la vida corporal, cada vez que trabajamos, pues nos debilitamos, nos gastamos. Y por eso necesitamos restaurar esas fuerzas. Y para eso nos alimentamos. Nos alimentamos para poder producir, para poder tener esa capacidad de resistir. Pues también en la Eucaristía nos fortalecemos. La Eucaristía nos permite fortalecernos en la caridad, que tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor. Cristo reaviva nuestro amor. Por eso, cada vez que podamos recibir a Jesús, procuremos recibirle, porque Él revive nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y nos permite arraigarnos a Él. Jesús, en la Eucaristía, reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper esos lazos desordenados con las criaturas, ese apego a las cosas materiales, ese apego a cosas o personas. Y la Eucaristía nos permite arraigarnos a Él, nos permite unirnos a Él. Decía San Fulgencio, porque Cristo murió por nuestro amor. Cuando hacemos conmemoración en su muerte, en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad. Muertos para el pecado, vivamos para Dios. Así decía San Fulgencio de Ruspe.